Eso es. No diga eso que a mí me toca irme en moto. ¿Y para dónde camina? Del centro a la Kennedy. Ah, ya no. Entonces, ¿qué es lo primero que buscaba? ¿Cómo se encontraba U? ¿Se acuerdan? ¿Jóvenes? Sí, la integral de E a la menos integral de P de X sobre Y al cuadrado. Ah, ¿quién es P de X en este caso? Menos 1. P de X es menos 1. Listo. La integral es menos X, ¿verdad? U entonces es la integral de E a la menos esa, o sea, E a la X. De X sobre el seno cuadrado de E a la X, ¿verdad? Pero esto es cosecante cuadrado. Al final, la integral de la cosecante cuadrado me Menos queda cotangente. menos cotangente, correcto. De a la X. Entonces, Y2 sería menos cotangente de a la X por el seno de a la X. Esto da menos coseno. Entonces, la complementaria sería C1 seno de a la X más C2 coseno de a la X. Cheque. Ahora vamos a calcular W. W es Y Y2 la tomamos como menos coseno de E a la X o solo como coseno de A la X como una complementaria. coseno. En el negativo. Sí, si el negativo lo absorbe la constante de integración, lo Ah, absorbe bueno. C2. Está bien, gracias. Yo tengo seno de a la X, coseno de a la X. La derivada del seno, Coseno. la derivada del coseno es menos seno. Entonces esto me va a quedar menos de a la X. Ya simplificado y todo. W1. W1 es 0x e a la 2x menos 1. Coseno de e a la x esto me quedaría x e a la 2x menos 1 negativo coseno de e a la x. ¿Sí? W2 de esto. Ahora vamos a armar las integrales. Por ahí van. Jóvenes, Sí, Lick. vamos a revisar. U sub 1, ¿qué queda U sub 1 entonces? U sub 1 es la integral de, en el denominador era
menos e a la x, ¿verdad? Y en el numerador quedaba coseno de e a la x, pero había un menos afuera, x e a la 2x menos 1. Esto quedaba. Entonces, aquí aplicamos la historia de siempre. Listo. Eso le quedó la integración. Sí, Luis. ¿Y ahora cómo integran la primera? Por partes. ¿A quién toman como U? U sería X y debe e a la X coseno de X. Esto es. ¿Qué les queda a esto? Seno de e a la X. Seno. Ay, ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría ahí al final. U por B menos B por DU menos la integral del seno de e a la x de x, ¿no? Menos integral coseno sí. ¿Y ahora? ¿Se podría hacer algo con alguna de esas dos?
¿Qué pasa si tomarían, por ejemplo, u coseno de e a la x y d de b como e a la menos x dx? Ya no. ¿Qué queda eso? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Qué me queda? ¿Se derivan esto? ¿Qué da? Menos e a la x seno de la x. ¿Y esta integral? Menos e a la menos x. Ah, sí. Entonces, vamos a ver. X seno de e a la x menos integral del seno de e a la x. Esta sí no puedo hacer nada por ella. U por b menos b por du. Entonces me queda menos esta. Entonces me va a quedar menos menos más. Pero hay un menos. Es el del integral. Menos seno de e a la x. ¿Me siguen? Miren, u por b menos este por este. Pero hay 3 menos, entonces me va a quedar menos acá. Cuando multiplican, miren, se van estas dos. Entonces, esto al final es x seno de e a la x más e a la menos x coseno de e a la x. Cheque. Vamos a calcular U2 ahora. U2 es W2 x e a la 2x menos 1 por el seno de e a la x. ¿Ven? Entonces me queda menos x e a la x seno de e a la x de x y de ahí más integral del seno de e a la x de x. Vamos a aplicar la misma idea, son dos integraciones por partes. U, x, b de b, e a la x, seno e a la x. D de u es de x, y aquí va a quedar menos coseno. Entonces, para la primera es u por b menos b por du, que me queda menos x menos coseno de e a la x. Y hay más integral del coseno de e a la x. Y luego para esta, toman u seno de e a la x de b e a la menos x de x. D de u la derivada del seno es coseno. Y b es menos e a la menos x de x. Entonces u por b menos b por du. ¿Sí? Queda menos y esta menos positivo. Entonces, si notan, esta y esta son iguales para ir el signo afuera. Entonces, esto me lleva a lo siguiente. X coseno de e a la x menos seno de e a la x. Esta es
U2. La particular entonces es seno de e a la x por x seno de e a la x más e a la menos x coseno de e a la x más coseno de e a la x. Solo me voy a fijar porque no me recuerdo. Sí, seno, coseno. Coseno x coseno de e a la x menos e a la x. Cuando multiplican, creo que estos dos quedan opuestos. Miren, seno e a la x, coseno e a la menos x. Este queda negativo, coseno, seno e a la menos x. Entonces, este término y este término se van a ir. Al final, esto es x. Porque cuando multiplican este con este, me queda seno cuadrado. Multiplican este con este, me queda coseno cuadrado. Sacan la x de común, eso al final simplificada es x. Por tanto, la solución es C1 seno de e a la x más C2 coseno de e a la x más x. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? Podría moverlo un poco más a la derecha, el link que no puede copiar. Lo de- ¿Eso? Cheque. Listo, una pregunta. Cuéntame. ¿Dónde podemos encontrar más ejercicios para practicar de este tema? Aunque Ah, en el foro van a tener, en la tarea, van a tener, son 70 ejercicios si no me equivoco, ok, rebuscados de todos los lados posibles. bueno, gracias.
Dele. De hecho, la sale, ya está lloviendo. Está lloviendo ahí, en el centro. Sí, Y sí, eso ya me es toca uso mojada. licenciado del foro. Ajá. ¿Solo usted lo sube o otros licenciados también? Pues fíjese que deberían de estarlo subiendo. ¿Quién es el otro licenciado por el que pregunta? No, o sea, le pregunto si solo usted hace eso de rebuscar todos los ejercicios y subir. Ah, eso no, es que mire, ve, el documento yo lo hice. Todos los documentos de los foros yo los hice. Entonces, Las solo tar- nosotros los alumnos de usted tenemos ese documento. no, lo tienen todos mis compañeros. Que si Ah, ellos lo quieren usar o no lo quieren usar, ya es cuestión de cada quien. Así que el pecado lo paga cada quien. ya, entiendo. Ya. Sí. Sí, no, yo por mi lado, sí, yo hice los documentos y yo se los paso a mis alumnos y les pongo la actividad porque me dio muy buenos resultados. Entonces, así. También me voy a poner a habilitar eso para... Es que si lo habilito de ahí ustedes se tiran. Le agarran cualquier cosa, no piensan qué es lo que van a agarrar. Se tiran como cuando uno tira confites en una piñata. La otra es agarrar uno. Apartar aquel montón de cipotes. Sí, apartar los hipotes y quitarte y agarrar un confite, porque si no me dejan así confite. Y de repente agarran el confite feo, unos amargos que salían antes en las piñatas, de confites raros. Los de cerveza. Venadito, venadito. No, hombre, ojalá los de cerveza son ricos. Ya me hicieron hablar. Cheque, ¿alguna pregunta? No, pero debería habilitarlo, Lee, que allá la conciencia de cada quien. Sí, va. No, sí, voy a ver. Ahorita me voy a poner a trabajar en la tarde. Ya dijeron que las piñatas era la mejor parte de la fiesta. No, a mí lo que me llegaba era el arroz con pollo que daban. Mire, piñata, fiesta de cumpleaños, que no tenía serrín en el piso, tendía al fracaso. Cuando había serrín, asegurábamos dos cosas. Sanguchitos de pollo licuado, arroz con pollo y horchata. Esos cumpleaños eran de verdad. Ahora los muchachos, pues, complicados los cumpleaños. Más raro. Un poco. No hay que hablar ustedes porque esto queda grabado. Cheque, preguntas de esto. Vamos a hacer el último de esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, vamos a revisar otro. Sería el número 6, ¿verdad? Sí. Y con este cerramos. X cuadrado y prima más XY prima. Este tal vez se le hace familiar a algún grupo de por acá. X es mayor que 0. Me dicen de nuevo, Y1 de X es X a la menos 1/2 coseno de X. Es solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Bueno, a ver. Entonces, P de X, pues entre X, la integral de P de X, el primer diferencial. Me quedaría el logaritmo natural. U es E a la menos logaritmo natural.
entre y 1 cuadrado, o sea, x a la menos 1 coseno cuadrado de x. ¿Esto qué queda? Esto me queda secante cuadrado, ¿verdad? Y la integral de la secante cuadrado es Tangente de X. y2 entonces. Y esto es x a la menos 1 medio seno de x. Entonces la complementaria C1, x a la menos 1 medio coseno de x más C2, x a la menos 1 medio seno de x. Ahora vamos a buscar la particular. F de x es igual a ¿qué? Disculpe, me tengo que ir, me voy a conectar a la sesión de las 5. Dele saber. Gracias. X a la 1 medio. Ajá, correcto. Entonces, W, x a la menos 1 medio coseno de x a la menos 1 medio seno de x. Si derivan esto, ¿qué le queda? ¿De qué es esa derivada? Menos 1 medio. X a la menos 3 medios. Coseno de X. Vamos a ver, menos 1 medio, x a la menos 3 medios coseno de x, Coseno de X. Menos menos X a la menos 1 medio. Seno de X. seno de x. La otra, Solo la se misma cambia forma. sí, solo se cambia el coseno por seno y la segunda sería positiva. Vamos a ver más. Ujú. X a la menos 1 medio coseno. Entonces, ¿esto qué queda? Este determinante. Este con este, menos este con este. Me va a quedar menos 1 medio, x a la menos 1 medio por x a la menos 3 medios, es x a la menos 2, ¿verdad? De ahí coseno por seno, más x a la menos 1, coseno cuadrado, luego menos, me va a quedar positivo estos dos, medio x a la menos 2, coseno por seno, más x a la menos 1, seno cuadrado de x. Aquí hay opuesto, ¿verdad? Este y este. Y luego esto me queda x a la menos 1. Eso es W. W1, 0, x a la 1 medio, x a la menos 1 medio, seno de x,
Luego, y esto me queda menos seno, ¿verdad? Y la otra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. W2 es x a la menos 1/2 coseno de x cero x a la 1/2 coseno de x. La cámara no está bien enfocada. Eso le quedó. Sí, Entonces, uso 1. Sería menos seno entre x a la menos 1 de x. ¿Verdad? Ya que este es menos x seno de x. Integramos por partes. ¿Sí? Uso 2. Me queda eso. Ahora calculo la particular. Esto simplificado, ¿qué me da? x a la 1/2 creo. Ajá, x a la 1/2
coseno cuadrado menos seno coseno más x a la 1 medio seno cuadrado más x a la menos 1 medio seno coseno. Este término se van, saco el x a la 1 medio, me queda eso. Esta es la particular, por tanto, C1, x a la 1 medio, menos 1 medio. Seno de x más x a la 1 medio. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Jóvenes? Todo bien. ¿Todo bien? Hasta ahorita todo bien. Bueno, con esto cerramos variación de parámetros y ahora vamos a revisar coeficientes indeterminados. Hoy es 21, ¿verdad? Sí. El método de coeficientes indeterminados nos sirve para calcular siempre la solución particular, pero aplicado a otro tipo de ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, coeficientes indeterminados. Este método aplica para ecuaciones diferenciales de orden n con coeficientes constantes. Aplica para ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes de orden n igualada a senoidales, es decir, seno y coseno, polinómicas, o exponenciales, o productos de ellas. Entonces en eso consiste el método, o con ese tipo de ecuaciones diferenciales ustedes lo pueden agregar. Ahora, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos? Pues nosotros asumimos una solución particular tomando como base a lo que está igualado la ecuación diferencial. Se asume y sub p de x tomando como base a lo que está igualado a lo que está igualado a la ecuación diferencial, que es o senoidal o polinómica o exponencial. Luego se compara
y sub p con y sub c de x. ¿Por qué se compara? Porque lo que se pretende es quitar de la particular todos los términos que formen parte de la complementaria. Porque lo que se pretende es quitar, o mejor dicho, transformar cada término de YP hasta que no forme parte de Y sub C. O sea, cada término de la particular se le multiplica por X. Ese es el procedimiento, ¿va? Pero aquí se transforma en general, ¿verdad? Se transforma cada término de Y sub P hasta que no forme parte de la complementaria. Esto en la práctica lo vamos a entender mejor. A eso le dicen la regla de modificación. Voy a poner aquí. Entonces, una vez que ya tenemos o que aplicamos la regla de modificación, pues ya estamos listos para buscar la solución, pero antes tengo que explicarles cómo asumir la solución, ¿verdad? La particular. Para eso vamos a tomar como base esta tabla. Entonces, aquí tengo f de x. Aquí tengo la ecuación diferencial que voy a asumir. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si está igualado a un polinomio de grado n? La particular que asumiríamos nosotros es esta. Un polinomio completo del mismo grado. Entonces, si está igualado a un polinomio de grado n, la particular que se asume es un polinomio de grado n. Los coeficientes que vamos a calcular son estos. De ahí el nombre, coeficientes indeterminados. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un exponencial, esto está igualado a un exponencial, se asume una particular de la forma k e a la alfa x, un número multiplicando a la exponencial. Si, por ejemplo, tenemos una senoidal, vamos a llamarle S de X, me refiero a un seno, a un coseno, a una combinación lineal de seno-coseno, siempre que tenga el mismo argumento, la particular se asume a coseno de WX más B seno de WX. Si hubiesen senos o cosenos aquí con distintos argumentos, cada una de esas tendría una solución de esta forma. Esto es de X senoidal, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y si tienen diferentes argumentos y se están multiplicando, también la Tienen particular. diferentes argumentos y se está multiplicando, lo que hacen es aplicar identidades hasta que le queden sumando con distintos argumentos. Ah, ok. Entonces, por cada término, usted
por cada término, usted asumiría una particular. Cheque. Sí. Lick, para tangente no se podría, la tangente, No, cotangente. tangente no aplica, solo seno, coseno, aquí senoidal. Y esta es la forma. Está la otra, por ejemplo, si ustedes tienen exponencial, polinomio, entonces van a asumir la exponencial multiplicando el polinomio. Miren, así. El grado se lo da el extremo y el alfa se lo da también a lo que está igualado a la ecuación diferencial. Y este es el caso general, ¿verdad? Es el que encierra todas las posibilidades, que es cuando ustedes tienen exponencial, polinomio y senoidal. Entonces, la particular de esta es un poco larga, ¿verdad? Porque lleva la siguiente forma. Sería e a la alfa x, x a la p. Luego, un polinomio. Me ponía algo, la voy a poner al final. Más, perdón, por un coseno de wx más la exponencial, el x a la p, otro polinomio diferente. Y el seno. Entonces, si notan, ahí apareció un término raro. Si se fijan, ahí apareció este. Sx a la p significa lo siguiente. A ese le dicen la regla de modificación. P es la menor potencia por la que se tiene que multiplicar toda la particular. Miren, porque está multiplicada en ambos términos que están sumándose. Esta suma, ¿verdad? Significa que esta suma con esta. Hasta que cada término de la complementar, de la particular, no sea solución complementaria. Siempre la regla de modificación se termina de entender ya en la práctica. ¿Hasta qué dijo Lick? Se multiplica por X, o sea, hasta que cada término de la particular deja de ser complementario. Hasta ahí, a ese momento. ¿Me captaron la idea? Yo sé que en la práctica esto se entiende un poquito más.
¿Preguntas? Otra forma de ver la regla de modificación es así. Ustedes multiplican por X tantas veces sea necesario hasta que toda la particular ya no es complementaria. Esa es otra forma de verlo. O sea que usted asume la particular, luego se fija que hay un término, multiplica por X toda la particular. Todavía sigue siendo complementaria, multiplica por X. Sigue siendo complementaria, multiplica por X. Y hasta que llega, ¿verdad? Hasta que cada término de la particular no forme parte de la complementaria, ahí se detiene. A eso le dicen la regla de modificación, y en otros libros lo conocían como el tropiezo del método o el fallo del método. Porque lo que sucede es lo siguiente. Si en la particular hay algún término de la complementaria, lo que pasa es que se anula. En el camino se pierde. No es que se hace cero, ¿verdad? Sino que en el camino desaparece. Entonces no pueden encontrar el coeficiente. Entonces por esa razón se multiplica por X hasta que cada término de la solución particular que usted asume deja de ser complementario. ¿Cheque? ¿Todo bien? Entonces vamos a probar. Por aquí tengo un par de problemas donde me piden solo asumir, ¿verdad? Ya luego empezamos a practicar. Por ejemplo, determine la forma de la solución particular para las siguientes ecuaciones diferenciales. Uno, tenemos por ejemplo esta ecuación diferencial. Tenemos esta. Es una ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes constantes que está igualado a la suma de dos funciones. Una que es e a la x y la otra que es x. Entonces, les voy a explicar cómo analizar esto.
Entonces, ¿recuerdan el principio de superposición? Bueno, primero es lo primero, la complementaria. La complementaria para esta tiene la forma C1 e a la X más C2 X e a la X. Entonces, si recuerdan, el principio de superposición para no homogéneas me decía que si tengo la suma, entonces yo debo calcular una particular para esta y debo calcular otra particular para esta. Y si quiero la particular de esta conjunta, debo sumar ambas particulares. Entonces, para la primera, como es una exponencial, voy a asumir un número multiplicando a la exponencial. Para la segunda, es un polinomio de grado 1, miren. Entonces asumo un polinomio de grado 1. Ahora hay un detalle, tengo que comparar cada una de forma independiente. Entonces, K e a la X está aquí en la complementaria, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces multiplico por X. ¿Sigue estando esta expresión en la complementaria? Sí. También. Sigo Sí. multiplicando por X. Ahora, así como está, ¿sigue estando en la complementaria? No. No. Ahí me detengo entonces. Vamos con esta. ¿Esta expresión está en la complementaria? No. No. Entonces ahí se deja. ¿Quién es la particular entonces? La particular es la suma de estos dos. K a la X, X cuadrado, más AX más B. Esa es la particular. Ahora, ustedes pueden asumir esta directamente. ¿Cómo sería? Usted dice, bueno, de la exponencial queda un K a la X. De la otra es un polinomio de grado 1. Esta ahora, solo esta. Escucha, se desenfocó. Les decía, K a la X más AX más B. Esta sería la particular, pero tengo que modificarla. Entonces, K a la X es complementaria. Multiplico por X. Sigue siendo complementaria. Vuelvo a multiplicar por X. Ahí ya no es complementaria. Y esta no es complementaria. Esta es la particular que uno asume. Y K, A y B son los coeficientes que tengo que calcular. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a derivar y voy a reemplazar en la ecuación diferencial. ¿Les captaron la idea? Sí. Ahora, por ejemplo, este segundo ejercicio. 2. Tengo 10' más 16' igual a 6 seno de 2x por seno de 2x más 1. Ayúdenme a calcular la complementaria.
C1 más C2 E a la menos 16 X, creo. ¿Cómo? C1. Más C2 E a la menos 16 X. No. Ah, no. Pensé que era Y doble prima. Ujú. ¿Qué queda de complementario? Complementaria sería C1 más C2 coseno de 4X más C3 seno de 4X. ¿Sí? ¿Esa es la complementaria? Sí, eso es. Ahora, cuando ya tenemos la complementaria, ahora sí procedemos. El detalle es el siguiente, no hay ninguna función de la que yo les di que sea así, pero como son productos, puedo usar identidades. Esto es lo mismo que tener 3 seno de 4X más 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, se puede asumir una particular completa. Yo siempre lo hago así, completo, y ahí lo trabajo. Entonces sería una constante A por seno de 4X más otra constante B por coseno de 4X más C. C es por el 1 que está aquí. Entonces, como este es seno de 4X, asumo A seno más B coseno más C. Ahora tengo que revisar si de forma independiente esta y esta están en el complementario. Entonces, esta particular de aquí está en la complementaria. Esta, ¿vale? Sí. ¿Sí? Entonces se multiplica por X. ¿Sigue estando en la complementaria? Ya una vez que la multipliqué por X. No. No, ¿verdad? Ya está listo. Ahora esta, ¿está en la complementaria? Sí. ¿Está en la complementaria? No. No, ya no. Entonces, esta es la particular que asumo. ¿Se captó la idea? Sí.
Y si lo hiciéramos por variación de parámetros, llegaríamos a lo mismo. ¿No? ¿Cómo dice? Disculpe. Si lo hiciéramos por variación de parámetros, llegaríamos a lo mismo. Sí. La diferencia es que con variación de parámetros pasa lo que habíamos hecho. ¿Se acuerdan? Que dentro de la particular quedaba un término de la complementaria. Aquí probablemente suceda lo mismo. Y aquí en variación, coeficientes indeterminados, no. Esta de orden 3, por ejemplo, intentar hacerla por variación de parámetros es casi suicidio. Sabe mejor hacer coeficientes indeterminados, es más fácil de trabajar. Porque solo es de derivar y reemplazar, y de ahí comparar y hacer un sistema. Y resolverlo, y ya. Y en cambio, con variación de parámetros tiene que integrar y todo eso. Todo esto es algebraico, esta parte es algebraica. Todo. Entonces, Lick, es mejor usar variación de parámetros cuando son de orden 2. Cuando se puede. Ajá. Cuando se puede, usen variación de parámetros. Pero si ustedes visualizan que pueden usar coeficientes indeterminados, es más fácil de trabajar, entonces hacen coeficientes indeterminados. ¿Sí? Bueno, depende, ¿verdad? El mejor método, el más fácil, es coeficientes indeterminados. Variación de parámetros, pues es un poquito más complejo por la cuestión de las integrales. ¿Vieron, por ejemplo, la última que hicimos? La que tenía esas exponenciales raras. Esa, pues, no estaba así tan, pues. Igual, las dos de hoy, ¿verdad? No estaban tan sencillas. Entonces, ahí hay un impasse, ¿verdad? Que es la integración. Entonces, pues, conviene identificar si la ecuación diferencial está igualada a seno, coseno, con polinomios exponenciales, es más fácil usar coeficientes indeterminados siempre que sea de coeficientes constantes. Ahora, si la ecuación diferencial es de coeficientes variables, solo variación de parámetros se puede hacer. Entonces recuerde que son dos cosas, ser de coeficientes constantes y estar igualado a una exponencial, a un seno, coseno, o polinomio o producto de ellos. Ahí es donde ustedes utilizan coeficientes indeterminados. Pero, si está igualada a otra cosa que no sea eso, o está igualada a seno, coseno, exponencial, polinomio, pero los coeficientes no son constantes, no pueden usar coeficientes indeterminados. Respondí su pregunta, David. David, ¿no fue que preguntó? Chequen. ¿Preguntas? Vamos a intentar hacer esto. La ecuación diferencial que vamos a considerar es
¿Cómo sería ahí? Primero calculen la complementaria. Luego intenten asumir ustedes la particular. Den un minutito. ¿Cuál es la complementaria primero? C1E a la menos X Ujú. ¿Y luego? más C2E a la 3X. Sí. Esta es la complementaria. Ahora procedo a asumir la particular. La particular es un número multiplicando a la exponencial más a seno de x más b coseno de x. Familia individual, ¿esta es complementaria? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero se multiplica por x. ¿Esta es complementaria? No. No, entonces esta es la particular que asumimos nosotros. Ahora, ¿qué hay que hacer? Derivar y reemplazar en la ecuación diferencial. C2 dice, importa si C2 está con E a la menos X. No, no importa, es lo de menos, solo tiene que aparecer. O sea, la respuesta C1 E a la X más C2 E a la menos X, no importa, da igual. Lick, ¿Sí? ¿qué pasó con el C1E a la menos X en la particular? Es que la particular uno no parte de la complementaria, parte de lo que está igualado a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial está igualada a E a la X, entonces va acá, E a la 3X. Está igualado a un seno, es A seno más B coseno. Reviso, esto era antes, ¿verdad? Sin la X. ¿Era solución complementaria? Ahí sí la comparo, sí, se multiplica por X y ya no es. ¿Esta es solución complementaria? No, entonces se deja así como está. Sí, gracias. ¿Cheque? Cheque, gracias. ¿Una pregunta? Quedan 8 minutos. Quiero que lo intenten ustedes. ¿Qué van a hacer? Van a derivar esto y van a reemplazar en la ecuación diferencial y van a hacer el álgebra correspondiente. Con este arrancamos mañana a partir de acá. Bueno, ¿Cheque? cheque, Lick. ¿Alguna pregunta? Menos del seno, no. No. Recuerde, como es menos seno, puede ser más un tercio, más 10 quintos, no importa. Siempre es A seno más B coseno. No importa eso. Gracias, Lick. ¿Cheque? Listo. Sí, listo, Bueno, gracias. prueben para mañana. Intenten resolverla. Son 3 constantes. Les va a quedar un sistema de 3 por 3. Cuando ustedes deriven y reemplacen y luego comparen, a ver si logran llegar a algo. Ok. Cheque, prueben. Ahí mañana me cuentan entonces. Bueno. Cheque, pasen una buena tarde. Feliz tarde. Gracias, igual, Lick. No, yo Cheque, creo que... Cheque, cuídense.